La realidad aumentada no es un juguete, ni se trata solo de perseguir monstruitos en la calle o ponerse orejas de gato en una foto. Escuche bien lo que le voy a decir. Se estima que el 70% de las tareas cotidianas que usted realiza hoy, desde comprar un mueble hasta arreglar una avería en casa, se van a automatizar o transformar radicalmente gracias a esta tecnología. Los trabajos de mantenimiento técnico, el comercio minorista y la asistencia médica son los tres sectores que ya están viviendo una revolución absoluta. Olvide lo que cree saber sobre los filtros de Instagram. Estamos hablando de una nueva capa digital que se va a pegar a nuestro mundo físico para hacernos la vida muchísimo más fácil. Imagine por un momento que es sábado por la mañana. Usted acaba de comprar un escritorio nuevo en una de esas grandes tiendas de muebles. Llega a casa, abre la caja y se encuentra con un centenar de tornillos, piezas de madera que parecen todas iguales y un manual de instrucciones que parece escrito en un idioma antiguo. Lo normal sería empezar a sentir esa frustración típica, ¿verdad? Pero ahora, imagine que usted simplemente saca su teléfono móvil o se pone unas gafas ligeras y de repente sobre las piezas reales que tiene en el suelo aparecen unas flechas brillantes de color azul. Una voz tranquila le dice: tome este tornillo de cabeza plana, mientras el tornillo exacto se ilumina en su pantalla. Usted ve una animación en 3 dimensiones sobre su propia alfombra que le muestra cómo encajar la pieza A con la pieza B. No tiene que interpretar un dibujo plano, la información está ahí, flotando en el aire, guiando sus manos en tiempo real. O piense en otra situación muy común. Usted está de viaje en una ciudad enorme que no conoce. Sale del metro y, como nos pasa a todos, no sabe si debe caminar hacia la izquierda o hacia la derecha. Abre el mapa en su celular, pero la brújula se vuelve loca y termina usted caminando 2 calles en la dirección equivocada. Con la realidad aumentada, esto ya es cosa del pasado. Al levantar su teléfono, usted ya no ve un mapa plano con un punto azul. Usted ve la calle real a través de la cámara, pero sobre el asfalto aparecen unas huellas gigantes de color neón que le indican exactamente por dónde pisar. Los nombres de los restaurantes flotan sobre sus puertas junto con su puntuación de estrellas y el menú del día. Es como tener un guía local invisible susurrándole al oído y señalándole el camino con el dedo. Esta tecnología ha dejado de ser una propuesta de ciencia ficción para convertirse en una herramienta de utilidad inmediata. Ya no es para expertos o para jóvenes que se pasan el día jugando. Es para usted que quiere ahorrar tiempo, que quiere evitar errores y que desea entender el mundo de una forma más visual y directa. Lo que antes requería años de estudio o manuales técnicos de 1000 páginas, ahora se resume en mirar a través de un lente y dejar que la información nos asista justo donde la necesitamos. Hola, soy Laura. Como saben, me apasiona escudriñar todo lo que la tecnología tiene para ofrecernos, pero siempre desde un nivel intermedio. No soy una científica de la computación, pero me encanta entender cómo estos avances nos cambian la vida a las personas comunes. Sé que a veces escuchar términos como realidad aumentada o metaverso puede dar un poco de vértigo o incluso un poco de miedo. Nos van a reemplazar las máquinas. Vamos a vivir pegados a una pantalla. Entiendo perfectamente ese recelo porque yo también lo sentí. Sin embargo, después de investigar y probar cómo se está aplicando esta tecnología en el mundo real, me he dado cuenta que no tiene y no viene a sustituir nuestra realidad, sino a enriquecerla y sobre todo a darnos superpoderes para resolver problemas cotidianos que antes nos daban dolor de cabeza. Vamos a profundizar en cómo está ocurriendo esto, pero le aseguro que después de hoy, usted verá su teléfono móvil no solo como una distracción, sino como una ventana mágica hacia un mundo mucho más eficiente. Hablemos de algo que todos hacemos: comprar. ¿Cuántas veces ha comprado algo por internet y cuando llega a casa se da cuenta de que es demasiado grande o que el color no combina con su pared? Es una molestia tener que devolverlo, ¿cierto? Pues bien, las tiendas más importantes del mundo ya están usando la realidad aumentada para solucionar esto. Usted puede abrir la aplicación de una tienda de decoración, elegir un sofá y a través de la cámara de su móvil colocar esa foto virtual en su sala real. Puede caminar alrededor de él, ver si cabe en el rincón, comprobar si el tono de la tela choca con las cortinas y todo esto sin haber gastado un solo céntimo ni haber movido un mueble. Es probar antes de comprar, llevado al extremo de la comodidad. Y no se detienen los muebles.
Grandes marcas de calzado y maquillaje ya permiten que usted se pruebe sus productos de forma virtual. Si usted quiere ver cómo le quedan unos zapatos nuevos, simplemente apunta la cámara a sus pies y mágicamente verá los zapatos pegados en sus pies mientras camina frente al espejo. O si desea probar un tono de labial o unas gafas de sol, el sistema reconoce sus facciones y le muestra el resultado con una precisión asombrosa. Esto no es solo por diversión, es una forma de que usted como consumidor tome decisiones mucho más seguras y sin salir de su hogar. Pero pasemos a algo más serio y vital: las reparaciones y el mantenimiento. Imagine que se rompe una tubería debajo del fregadero o que su coche hace un ruido extraño. Normalmente usted tendría que llamar a un técnico y esperar horas o intentar arreglarlo usted mismo con el riesgo de romper algo más. Aquí es donde la realidad aumentada se vuelve una herramienta de trabajo impresionante. Existen aplicaciones donde un técnico profesional puede ver lo que usted está viendo a través de su cámara. El técnico, desde su oficina a kilómetros de distancia, puede dibujar en la pantalla de su móvil. Si él hace un círculo sobre una tuerca específica en su teléfono, usted verá ese círculo flotando exactamente sobre la tuerca real en su cocina. Él puede decirle: gire esta pieza hacia la derecha, y usted verá una flecha giratoria sobre la pieza física. Es como tener a un experto dándole instrucciones precisas sobre su hombro, eliminando cualquier margen de error. Esta aplicación es tan potente que empresas de aviación y energía ya la usan para que sus operarios reparen motores de aviones o turbinas complejas. Si ellos confían en esto para algo tan delicado, imagine lo que puede hacer por nosotros en las tareas del hogar. Estamos pasando de la era de leer cómo se hace a la era del ver cómo se hace sobre la marcha. En el ámbito de la educación, el cambio es todavía más emocionante. Si usted tiene hijos, nietos o simplemente le gusta aprender cosas nuevas, piense en cómo eran antes las enciclopedias. Eran libros pesados con fotos estáticas. Ahora imagine que está estudiando la historia de Egipto. Al poner el móvil sobre una página o sobre una mesa vacía, surge una pirámide en 3 dimensiones que usted puede explorar. Puede ver cómo eran los pasillos internos, el detalle de los jeroglíficos y la escala real de los monumentos. Los estudiantes de medicina, por ejemplo, ya están utilizando gafas de realidad aumentada para ver el cuerpo humano. Pueden ver dónde están exactamente los huesos, los músculos y las arterias proyectados sobre un maniquí o incluso sobre un paciente real, lo que permite una precisión que antes era impensable. Aprender así no es aburrido, es una experiencia inmersiva que se queda grabada en la memoria mucho mejor que cualquier texto. Y hablando de medicina, este es quizás el punto donde la tecnología se vuelve más noble. Los cirujanos están empezando a utilizar sistemas que les permiten ver resultados de una tomografía o una resonancia magnética directamente sobre el cuerpo del paciente mientras están operando. Es como si el médico tuviera una visión de rayos X. Esto reduce los tiempos de las cirugías, disminuye los riesgos y ayuda a que las recuperaciones sean mucho más rápidas, incluso para tareas más sencillas, como una extracción de sangre. Existen dispositivos que proyectan sobre el brazo del paciente un mapa exacto de sus venas para que la enfermera no tenga que pinchar varias veces buscando el lugar correcto. Esto es bienestar puro, gracias a la tecnología. Quizás usted se está preguntando: Laura, esto suena muy bien, pero ¿voy a tener que estar siempre con el teléfono en la mano? La respuesta es que estamos en una transición. El teléfono es el dispositivo que ya todos tenemos en el bolsillo y es la puerta de entrada más fácil. Sin embargo, el futuro apunta a las gafas de realidad aumentada. No se imagine esos cascos grandes y pesados de realidad virtual que le aíslan el mundo. Me refiero a gafas que se parecen mucho a las que usted usa para leer o para el sol, pero que tienen la capacidad de mostrar la información útil en los cristales. Usted irá caminando por la calle y si tiene una cita, verá una pequeña notificación en la esquina de su visión recordándole la hora. Si pasa por delante de una parada de autobús, verá cuánto tiempo falta para que llegue el siguiente sin tener que buscar un cartel o sacar el móvil. La tecnología se volverá invisible, estará ahí solo cuando la necesite y no nos distraerá del mundo real, sino que nos ayudará a interactuar mejor con él. Sé que todo esto puede generar cierta inquietud. Es natural pensar que nos estamos volviendo demasiado dependientes de los dispositivos o que el contacto humano se va a perder. Pero quiero transmitirle un mensaje de tranquilidad. La realidad aumentada, a diferencia de otras tecnologías que nos encierran en mundos digitales, lo que busca es que volvamos a mirar hacia afuera. No nos pide que nos sumerjamos en una computadora, sino que usemos la computadora para entender mejor nuestra propia realidad.
El objetivo final no es que las máquinas piensen por nosotros, sino que nos quiten de encima las tareas más tediosas y confusas. Que no perdamos tiempo descifrando un manual, que no perdamos buscando una dirección y que podamos aprender de forma más natural. Es una herramienta para aumentar nuestras capacidades, no para restarlas.